Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano David Killing el 20 de julio de 2014. El mensaje se llama La faz del abismo y ya había sido traducido en ese mismo año, pero se decidió a repetir la traducción para hacer algunas correcciones y añadiduras, también porque no se encontró en la página de la iglesiaprimitiva.com y también porque había algunos hermanos que no lo habían escuchado. Esperamos que al recordar este mensaje o escucharlo por primera vez sea de bendición para tu vida. Y así oramos. Se llama La faz del abismo. He aquí el mensaje ya traducido. Saludos a todos ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, la luz que vino al mundo y se manifestó a nosotros. Creemos que Cristo era y es la luz que estaba en el hombre, alumbrando y que estaba desde la creación. Es el creador y es la luz que está brillando. Esta mañana abran sus Biblias por favor en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Para poner un pequeño fundamento o trampolín. Romanos 2 versículos del 8 al 15, dice así: pero ira, está hablando de Dios, cómo va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Verso 8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué dice los versículos 14 y 15? Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, los judíos que sí tenían la ley de Dios, la revelación de Dios y la manifestación de Dios frente a ellos, que fueron entrenados, instruidos y enseñados en el bien y el mal, van a ser juzgados por eso que conocieron y que estaba frente a ellos. Pero por otro lado, los gentiles también tienen una ley que está escrita en sus corazones. Aquellos que estaban o están lejos de Dios y que ni siquiera saben o supieron acerca del Dios de los judíos, tenían una ley escrita en sus corazones y su conciencia les dictaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Lo sabían y lo razonaban, y eso estaba escrito en su corazón. Y aquellos que fueron capaces de escuchar esa voz son
los que oyeron las leyes de Dios. Aunque no sabían mucho quizás acerca de ello, aunque no fueron criados en eso, de todas formas, oyeron a Dios, oyeron al Espíritu de Dios, como dicen Hebreos, que amonesta desde los cielos, que habla desde los cielos, o como dice en Génesis 1, el Espíritu de Dios que desde el principio se movía sobre la faz de las aguas, o sobre la faz del abismo. Estaban oyendo al Espíritu de Dios moviéndose sobre esa faz del abismo, llamándoles a Dios. Y Cristo, al venir en carne, fue la manifestación de esa ley. La gente muy a menudo busca algún tipo de experiencia religiosa o mística que les confirme de qué se trata esto. La gente toma la Biblia y trata de convencerse a sí misma y de convencer a otros de que confían en la Biblia o de que su cimiento está en la Biblia, pero en realidad la Biblia solo es una expresión de dónde nos paramos. En realidad no estamos siguiendo tanto la Biblia y tanto, sino que debemos seguir la ley que está escrita en nuestros corazones. Y quiero poner un ejemplo que es el tema del que voy a hablar en Génesis capítulo 3, versículo 14 al 16, cuando es la caída. Dios aquí está mostrando las consecuencias que fueron resultado de la desobediencia del hombre. Y está mostrando no tanto lo que Él va a hacer como castigo, sino más bien el fruto, el producto, la consecuencia de la caída. Sí, como dice en Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces Dios le dijo a Adán que si sembraba desobediencia, iba a cosechar muerte. Y aquí Dios está explicando más a fondo lo que sucedió por causa de la desobediencia de Dios y qué consecuencias hay. Versículos 14 al 16 de Génesis 3. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, este último versículo, el 16, siempre que lo he leído me surge la pregunta: ¿realmente qué está diciendo el Señor cuando dice, y tu deseo será para tu marido? Bueno, eso suena bonito. Piensa como mujer, mi deseo será para mi marido. Si le preguntas a la mujer promedio si su deseo es para su marido, ¿encontrarías que eso es verdad? Mujer, ¿te agrada que te digan lo que tienes que hacer? ¿Amas y te encanta someterte solo porque es tu esposo y dices, voy a hacer lo que él me diga porque es mi esposo y mi deseo, este es parte de la maldición, ahora mi deseo es de ser de mi marido y esa es una maldición? ¿Crees que es eso? ¿Que es una maldición? Bueno, hay otras versiones de la Biblia, incluidas algunas traducciones de la Septuaginta, que más bien lo traducen de otra forma y dice: y tu deseo será gobernar a tu marido. Bueno, si lees estas dos traducciones que entran en conflicto y lo comparas con la ley natural que está escrita en tu corazón, ¿cuál de las dos te parece más honesta? ¿Cuál es una maldición? ¿Crees que es una maldición que tu deseo sea para tu marido? ¿O crees que la maldición y el fruto de la caída es que quieras gobernar a tu marido? Bueno, el curso natural de la mujer por causa del pecado es estar por encima de su esposo, gobernarlo.
es el resultado del pecado en tu vida. No es una maldición que Dios ha puesto sobre las mujeres, es el resultado de la caída. Ahora bien, el Espíritu Santo está tratando de guiarnos a toda la verdad, y la verdad tiene que estar de acuerdo con el Espíritu de Dios, porque Él es la verdad, y de eso se trata. Y no necesitas tener una Biblia para entrar en contacto con el Espíritu de Dios, que se mueve sobre la faz del abismo. Mucha gente no tiene Biblia. El Espíritu habla desde el cielo, directo al corazón. Vamos a Tito 2, un pasaje que citamos mucho. Tito 2, 11 al 12. Lo conocemos muy bien. Y aquí explica esto, cómo el Espíritu de la gracia habla, no a través de la Biblia, sino directo al corazón, a través de la ley, escrita en el corazón. Tito 2, 11 y 12. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y sigue hablando, bueno, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, no solo a los que tienen una Biblia. El Espíritu de Dios le habla a todos, directo al corazón. Entonces, hablando de este tema, de la mujer, bueno, la mujer trae una inclinación natural a causa de la caída de gobernar a su marido, tal como la otra traducción de la Biblia lo dice. Pero entonces viene el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que nos enseña a renunciar a la impiedad. Y entonces le quiere enseñar a la mujer y le dice: hay algo equivocado en que tú quieras gobernar a tu marido. Sí, quizás tú tienes todo entendido, tienes una seguridad, tienes una claridad, tienes una paz. Te parece que tu esposo no sabe nada, que es tonto, que es egoísta, que es malo, pero muy adentro de ti, en la verdad de tu corazón, aunque esté cubierto con toda clase de tinieblas, de negrura y de pecado y carnalidad, muy en lo profundo, en la faz del abismo de tu corazón, el Espíritu de Dios se está moviendo en esas tinieblas y trata de mostrarte: no, eso está equivocado. Esa inclinación natural que metió a Eva en tantos problemas, en primer lugar, fue que escuchó a Satanás y sonaba bien. Y ahora tuvo que atravesar toda esa clase de emociones y ahora tiene que escuchar lo que Dios quiere decir para encontrar la verdad. Pero la verdad está aquí. A veces hay gente que viene y nos dice: miren, el Jesús del que ustedes hablan y todo lo que enseñó, hay muchas religiones que enseñan lo mismo, todos servimos al mismo Dios, solo que le llaman de otra forma. Y dicen: ¿por qué antes de Jesús hubo otros pensadores que enseñaron la regla de oro? Estaban enseñando estas mismas cosas que Jesús, solo que en una variante o en otra. Eso solo muestra que Jesús no es nada especial, sino que había otros enseñándolo. Y lo hemos leído en libros que fueron escritos antes del cristianismo. Y casi como que Jesús los estaba imitando. Y con base en eso, construyen su caso y se convencen de que así es. Pero ¿saben qué? Lo que sucede es que el Espíritu de Dios se estaba moviendo en la tierra antes de que viniera Cristo en la faz del abismo, y le trataba de comunicar a la gente a lo largo de la historia la verdad de Dios, la ley escrita en el corazón, la unción de Dios. Y hubo unos pocos que escucharon muy profundo en su corazón y que se dieron cuenta: toda esta locura que vive el mundo está equivocada. Empezaron a escuchar, como leímos en Romanos, aunque no tenían ley, eran ley para sí mismos, porque había una ley escrita en sus corazones. Empezaron a darse cuenta de que ¿qué aprovecha si uno gana el mundo y pierde su alma? Todo esto se va a acabar. Empezaron a escuchar pequeñas verdades por aquí y por allá y a prestar atención. Y empezaron a formar ideas que estaban completamente en contra del mundo. Algunos de los filósofos o pensadores o personas. Y algunos las escribieron
y la gente empezó a escucharlos y a decir, miren, enseña algo completamente diferente, pero como que nos suena que es verdad. Hay verdad en lo que este hombre está diciendo. Y después se hizo muy popular y de pronto ese hombre que escuchó la voz de Dios, a los ojos de la gente ya se había convertido en un Dios. Y viene la próxima generación y solo es un Dios más. Escribió todas estas cosas maravillosas y sabias que son verdad. Y eso pasa una y otra vez. Tenemos hombres que se convierten en dioses de acuerdo con la gente, solo porque oyeron esa voz del Espíritu Santo que estaba escrita en sus corazones. Y la gente hoy en día piensa que hay diferentes dioses o religiones y que estamos viendo al mismo. Dicen este Dios, aquel Dios, o este iluminado, o este maestro. Y terminan adorando, como dice la Biblia, a la criatura en vez de adorar al Creador. Hablan de tal maestro y de otro maestro y de aquel Dios, pero pierden al Dios no conocido, que fue el que en principio inspiró a todos esos hombres que estaban oyendo a la voz de Dios. Y ahora la gente busca algo, pero pierden de vista al que habla desde los cielos. Se equivocan, se desvían. Así como cuando Moisés erigió la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, después la serpiente de bronce los judíos la hicieron un dios. Y así ha sido siempre a lo largo de la historia. Cuando alguien recibe un poco de luz, pronto a los ojos de los demás se convierten en un tipo de ser Dios y la gente pierde de vista al verdadero Dios. Hay una sustitución, un secuestro que sucede y hoy en día la gente no alcanza a mirar, porque en vez de oír al Dios verdadero que habla desde los cielos, que se mueve sobre la faz del abismo de su corazón, más bien tienen una sustitución falsa de esto. Por ejemplo, una de estas cosas es el Espíritu Santo. En vez de oír al Espíritu Santo, obedecer y hacer la ley escrita en sus corazones, que es de la que testifica el Espíritu Santo, la gente más bien adora a algo que le llaman el Espíritu Santo. La gente mira en la Biblia que como la gente era llena del Espíritu Santo, bautizada en el Espíritu Santo, y piensan, tengo que buscar esa experiencia, tengo que buscar esa experiencia. Leen quizás de Pablo que tuvo una visión y piensan, tengo que buscar esa experiencia. Y sabes, esas experiencias llegan a pasar, pero hay que mirar que Pablo siguió al Espíritu Santo. Había creído una mentira toda su vida y oyó algo más profundo y lo persiguió. Y siguió escuchando y siguió obedeciendo y siguió. Él era sincero, hasta lo mejor de su habilidad andaba en la luz que tenía. Hizo lo que se esperaba de él, tal como todos en la Biblia. Todos estaban ocupados, algunos estaban remendando redes, otros estaban echando semillas de trigo, otros estaban cuidando las asnas de su padre, pero todos estaban diligentes y ocupados, siendo fieles en lo poco, y entonces Dios se manifestó a ellos. Y quizás como Pablo, al contar su testimonio, la gente oye su testimonio y piensan, oh, mira lo que él tiene. Yo quiero ese espíritu, quiero esa manifestación, quiero esa experiencia. Y la gente busca esas experiencias, cuando en realidad la verdad está frente a ellos. Y ahora han creado un Dios falso, una experiencia nada más. Algunos que han caminado en tinieblas toda su vida y que nunca han oído la verdad, Dios se apodera de ellos, pone su mundo de cabeza, les muestra algo a través de una visión clara como el apóstol Pablo. Y entonces cuando cuentan su testimonio, tristemente la gente los convierte en otro Dios. Muchos de nosotros hemos tenido que experimentar cosas para tener encuentros con Dios. Y Dios en alguna manera con algunos de nosotros se ha revelado de una manera milagrosa. Y cuando volvemos y lo contamos, quizás los jóvenes piensan, bueno, eso nunca me ha sucedido a mí, me falta algo, quizás me falta algo del Espíritu. Pero mira,
¿Te ha pasado a ti algo mejor, joven? Que has sido instruido. ¿Qué es mejor? Dice la Biblia que es mejor ser enseñado que tener un milagro de repente que capte tu atención. Dios le está hablando a los jóvenes a través de sus padres, a través de la verdad, a través de su pastor. Y Dios dice que es mucho mejor porque así debe ser. Así debe ser. Hay jóvenes en todo el mundo confundidos porque están buscando una experiencia que alguno de los ancianos tuvo alguna vez, o están buscando una experiencia de algún hombre que escribió un libro y que leyeron. Están buscando una experiencia que los convierta en un hombre de Dios. Así yo leí un libro que era acerca de los indios americanos, los nativos, y aprendían a hacer muchas cosas que hacían sus padres, y era increíble lo que podían hacer. Podían encender un fuego, sabían cocinar, atrapar, cazar, pescar para sobrevivir. Y a propósito de esto, debemos entrenar a nuestros jóvenes a enseñarles muchas cosas. Pueden aprender muchas cosas, y a veces subestimamos de lo que son capaces. No son niños pequeños, pueden hacer cosas. Tienen una gran mente y pueden aplicarse a las cosas. Necesitan experiencia, pero pueden aprender. Bueno, estos indios jóvenes aprendían todo lo de sus padres, pero no podían ser parte de la tribu todavía. ¿Sabes por qué? Porque nunca habían tenido un encuentro con su espíritu. Y eran enseñados que estaban todo bien, pero que tenían que ir al desierto solitarios, tal vez sin beber agua, tal vez sin comer por días, esperando, buscando a que les llegara su espíritu. Algunos incluso se torturaban buscando ese espíritu, porque no podían ser parte de su tribu hasta que recibieran a ese espíritu, y tenían terror de que no les llegara el espíritu. Y a veces cuando el espíritu finalmente venía, a veces les daba un nuevo nombre. Algunas veces les daba una visión de lo que debían hacer o de cuál iba a ser el destino de sus vidas. Y podían volver a la tribu y decir, lo encontré. Le llamaban el Manitou, me parece. Y ya entonces los podían recibir de vuelta como varones, como parte del grupo, porque se habían encontrado con ese espíritu. ¿Y sabes qué? Que tristemente, en esta era, muchos cristianos tienen un espíritu como el de esos indios. Tienen un espíritu como el de esas clases de religiones solamente. Porque para el Espíritu de Dios para tener el Espíritu de Dios solo hay que oírlo. El Espíritu de Dios está hablando a todos los hombres, tratando de mostrarles que caminen en la luz y hagan lo correcto. No sé cuánta confusión ha venido sobre muchos jóvenes que fueron enseñados a seguir y a oír a Dios, pero terminan persiguiendo alguna experiencia que demuestre que tienen al Espíritu Santo. Y así como los indios quizás oran, ayunan y buscan, y cuando finalmente lo logran y empiezan a hablar entre comillas lenguas, o a decir puras sílabas sin sentido y jerigonzas, o quizás cuando tienen alguna visión, o quizás cuando sienten mucho gozo o un calor en el corazón, o cuando tienen la capacidad de predicar, la verdad es que es una mentira. No es el Espíritu de Dios. No es el Espíritu de Dios. Y la gente me dice, no, debes tener miedo porque ¿qué tal si estás blasfemando? Estás diciendo algo contra el Espíritu. Bueno, es blasfemia acusar a Dios de maldad. Y eso es lo que debería asustarnos hasta la muerte. Dios vino para hacerte santo. ¿Sabes? Cuando veo a la gente en la Biblia que era llena del Espíritu Santo o que recibía el Espíritu Santo, nunca veo que eran hombres rogándole a Dios que los llenara con su Espíritu. No, lo que veo a lo largo de toda la Biblia es hombres que empezaban a andar en la luz
y automáticamente Dios les daba el Espíritu Santo. La mayoría de las veces en el libro de los Hechos sucede en torno al paso de obediencia del bautismo, porque ese paso es la decisión pública de que estás diciendo: voy a caminar en la luz, voy a seguir al Dios que creó este mundo, al Espíritu que me ha puesto estas leyes en mi corazón, y que aun cuando vivía en tinieblas yo sabía lo que era correcto. Mira, Jesús ayunó y oró 40 días y 40 noches. Se estaba alistando para un encuentro con Dios, ¿verdad? Pero ¿quién crees que vino a Jesús después de ayunar 40 días y 40 noches? Era Satanás. Satanás se manifestó a Jesús y tenía palabras bíblicas que ofrecerle. ¿Saben qué? El 99% de la gente que profesa ser cristiana, si hubiera estado en el lugar de Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches, hubieran creído que se encontraron con Dios y que Dios les reveló algo, quizás una nueva verdad, y hasta hubieran empezado una nueva religión. Pero Jesús estaba escuchando algo mucho más profundo que ese tipo de experiencias místicas. Y es por eso que Eva tuvo esta experiencia en el Edén, cuando viene la serpiente y le empieza a hablar. Y Eva empieza a pensar: ¿de verdad será tan malo el fruto? Y entonces va y se presenta con su esposo, con toda clase de poderes persuasivos. Encontré algo que necesita saber. Y Adán le creyó. Adán no tuvo la experiencia de encontrarse con la astuta serpiente, sino que convirtió a Eva en un Dios, adoró la experiencia de Eva y la siguió hasta la destrucción de la humanidad, la separación de la humanidad de Dios. Dentro de todos estos pensamientos, quiero hablar acerca de la mujer y de cómo la mujer realmente es llena del Espíritu Santo. Cuando la gente habla de la llenura del Espíritu Santo, la mayoría busca una experiencia grande, quizás emocional. Y cuando hablamos de esto, cuando la gente habla de la llenura del Espíritu Santo, casi siempre son las mujeres las que más experiencias tienen. Sin embargo, la Biblia es muy clara acerca de cómo se comporta, cómo actúa y cómo debería actuar una mujer que de verdad está llena del Espíritu Santo, que de verdad tiene a Dios en su vida. Porque recuerden, hay blanco o negro, hay bien o mal, está Dios o Satanás. No hay nada en medio. Bueno, primeramente, una mujer llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, porque eso es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Para poder ser controlada por el Espíritu Santo, es una mujer que se ha comprometido a ser lo que Dios la creó para que fuera. Y si no está comprometida con eso, necesita arrepentirse ahora mismo y convertirse en lo que Dios la creó. No se trata de intentar. La otra vez vi un letrero en una iglesia evangélica que decía: prueba a Jesús. De todas formas puedes volver al mundo o al diablo cuando quieras. No. No se trata de probar a Jesús. Te tiene que costar la muerte encontrar a Jesús. Jesús no es un abrigo que te pruebas por un ratito a ver si sí funciona para estar calientito. No, Jesús es tu vida, debe ser. O escoges seguirlo o escoges la mentira. Es lo mismo con la sumisión. No le puedes decir a una mujer: a ver, pues prueba con la sumisión a ver si así tu esposo se convierte, y si no, pues ya después puedes dejar de ser sumisa. No, es una decisión. Es una decisión. Ayer estaba predicando en Purdy, que es mi pueblo natal, donde todos me conocen, y vino una persona con la que fui a la escuela hace unos 40 años. Y me dijo: mira, yo sé lo que te pasó, sé que tu esposa te dejó,
y que fue injusto. Yo te he conocido por toda mi vida, pero mira, pienso que por causa de que tu esposa te dejó, pienso que tienes algo en contra de las mujeres, porque traes muchos letreros. Dices que traes tu letrero de que las mujeres predicadoras y pastoras son pecado, traes tu letrero de la sumisión, traes tu letrero de que casarse con una mujer divorciada es adulterio. Como que siento que estás desbalanceado. Y yo pensé un poco en esto y me imaginé un carro que está por salirse de la carretera. ¿Cómo corriges un vehículo que se está saliendo? Pues tienes que ir en la dirección opuesta, o sea, girar el volante en la dirección opuesta para que no se vaya por un acantilado. No tratas de encontrar un balance donde las llantas y el volante estén alineados. No, cuando algo necesita corrección, necesita ser corregido, no balanceado. No sé si me explico. Cuando tienes que corregir algo, hay que corregirlo, no tratar de encontrar un balance suave y cómodo donde puedas seguir yéndote por el acantilado a tu propia destrucción. Las cosas en el mundo están totalmente fuera de orden y para nada necesitan ser balanceadas, necesitan ser corregidas antes de que la gente choque en la destrucción. Nuestro mensaje no es un mensaje balanceado o equilibrado, es un mensaje de corrección para un mundo que está yendo por el acantilado directo al infierno. Y se necesita una corrección muy seria, que la verdad no va a lucir muy balanceada o equilibrada para aquellos que no quieren ser corregidos. Dios está buscando hombres que sean hombres, que sean llenos del Espíritu Santo porque están obedeciendo al Espíritu que habla, que están oyendo y prestando atención, que no estén buscando una experiencia o el próximo Dios, sino que sean fieles en lo que está justo frente a ellos. Una mujer llena del Espíritu es alguien que es lo que Dios quiere que sea. Vamos a ver 1 Timoteo 5, sabiendo que la Biblia es un libro de corrección. Versículo 10, 1 Timoteo 5:10, dice el apóstol Pablo, hablando de las mujeres: que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Quiero hacer una mención aquí, dice, si ha criado hijos. ¿Por qué piensas que no hay ni un solo versículo en la Biblia que instruye a la mujer acerca de cómo criar a sus hijos? Si una de las responsabilidades principales de la mujer es criar a los hijos, ¿pero por qué la Biblia no le instruye? ¿Sabes por qué? Porque la mujer es ayuda idónea, no es co-líder. En otras palabras, el que debe decidir cómo criar a los hijos es el esposo. Y a él van dirigidas, hacia los padres van dirigidas las instrucciones. La mujer solo debe seguir las indicaciones del esposo acerca de cómo criar a los hijos. Dios estableció un orden de autoridad, un líder en el hogar, y el líder debe instruir a la mujer acerca de cómo criar a los hijos, porque Dios trabaja a través de los líderes. Dios opera a través de los líderes. La mujer puede recibir ideas, pero la mayoría de las veces ya vimos de dónde provienen. Y empieza a hacer sugerencias de cómo deberían ser las cosas. Y sí, a veces la mujer ve algunas cosas prácticas mejor que nosotros y puede sugerir, no estoy diciendo que no. Pero muchas veces cuando la mujer está convencida de algo, es como hablar con alguien que dice que Dios le habló. ¿Has tratado de hablar con alguien que dice que Dios le habló? Cuando ya están en esa situación es imposible. Su experiencia pisotea todo lo que Dios dice. No les importa. Y es lo mismo con una mujer. Dios nos ha dado hijos.
y le ha dado la responsabilidad del hogar al varón, porque Dios usa líderes. La gente tiene temor a veces de los líderes porque hay muchos líderes malos y hay muchos abusos, incluso en las religiones. Pero los líderes son el método que Dios ha escogido. Hay gente que intenta tener iglesias donde no haya pastor. Bueno, ese no es el orden ni el plan de Dios. Dios estableció varones responsables que sigan al Señor y sean ejemplos para ti. Bueno, hermana, ¿cómo funciona? ¿Qué pasaría si tu esposo a cada rato te estuviera diciendo, tienes que someterte a mí, soy tu cabeza, tienes que obedecerme? ¿Cómo crees que funcionaría eso? La verdad es que no creo que funcione. No te sentirías contenta, ¿verdad? Es lo mismo cuando una mujer está insistiendo al esposo, tienes que ser un líder, tienes que hacer esto. ¿Sabes qué? Estás molestándolo, es lo mismo. Si una mujer en vez de esto se pone detrás de su esposo, te podrías asombrar en la clase de hombre que se puede convertir tu esposo si tan solo te pones detrás de él. La naturaleza del varón es tener una mujer que piense que él es lo máximo en el mundo y que pueda confiar en él y en ella. Y cuando una mujer se pone detrás de su hombre y ese hombre sabe que ella está atrás de él y que ella confía en él, te asombrarías en qué clase de hombre puede él crecer. Se va a convertir él en una roca. Pero si no confías en él, no lo escuchas, no lo haces sentir como un rey, él no se sentirá así. Y si lo logra, será a pesar de ti, no gracias a ti. Tienes que ayudarlo a ser el hombre. Y la mejor manera de hacer eso es confiando en él. Te asombrarías cómo puede crecer si él sabe que tiene alguien que confía totalmente en él y que está detrás de él. Porque, ¿qué haría Jesús si su iglesia estuviera realmente detrás de él? O por otro lado, ¿qué haría Jesús? ¿Qué podría hacer Jesús si su iglesia todo el tiempo estuviera cuestionando su liderazgo? ¿Qué podría hacer Jesús si cada vez que él dice algo, la iglesia volteara y dijera, no puedo confiar en ti, Jesús, mira dónde me llevas, mira todos los errores que estás cometiendo, mira qué tontería parece esto, no puedo confiar? Bueno, si la iglesia hiciera esto con Jesús, sería un fracaso absoluto. Y Jesús no podría hacer nada porque no tendría el apoyo que él tiene. Pero cuando Jesús encuentra a alguien que realmente le confía su vida y que dice, Señor, voy a confiar en ti sin importar qué. No me importa en lo que me metas, voy a seguirte, voy a pelear esta batalla. Oh, es asombroso lo que Cristo puede hacer por esta persona y con esta persona. Y cuando alguien confía en Él, Cristo es exaltado. Y de esta misma manera es en el hogar. Vamos a ver el verso 11, dice al 13. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. 1 Timoteo 5, del 11 al 13, es lo que acabamos de leer. Este no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Alguien que anda chismosa, ociosa, entremetida, hablando lo que no debiera. Mira, una de las cosas que más me molestan y que más desprecio es un teólogo. Andan por todas partes, gente discutiendo la Biblia, hablando de ella, siendo capaces de explicar la gran tribulación y cosas por aquí, por allá, y corregir doctrinas, y la gran mayoría de su vida pues no refleja mucho todo el conocimiento que tienen,
pero les encanta la teología. Bueno, hay algo que me molesta más que un teólogo todavía. Y eso es una mujer teóloga. Mujeres que se sientan, como aquí dice, de casa en casa, charlan sobre la Biblia, la estudian, tratando de entender doctrinas, tratando de descubrir los secretos. Mira, sí hay un lugar para que la mujer hable de la Biblia y la enseñe a otras. Pero, ¿qué debe enseñar? No teología y cosas. ¿Qué debe enseñar? Vamos a Tito. Regresando a Tito para ver qué debe enseñar una mujer a otra mujer. Tito 2, del 3 al 5 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y cuál es el bien? No estudios bíblicos profundos. ¿Cuál es el bien? Verso 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿Qué deben enseñar? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, respetuosas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemadas. O sea, no van a discutir asuntos doctrinales y elevados. Y es una de las cosas que me molestan de la computadora, la verdad, y del internet. Muchas mujeres, y es muy fácil para mujeres convertirse en teólogas, están sentadas detrás de un ordenador y tratan de entender todo sobre la Biblia y las doctrinas, en vez de estar ocupadas siendo una mujer de Dios, pensando que tienen el Espíritu de Dios porque conocen la Biblia, porque tienen denuedo, porque están usurpando la autoridad del varón predicando, en vez de aprender esto que dice aquí: amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, buenas, prudentes. En vez de aprender lo que dice Primera de Pedro 3, que es un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y se convierten en teólogas. Tristemente esto sucede muchas veces. María se sentó a los pies de Jesús, lo adoraba, quería escuchar cada palabra que él decía. Y cuando Jesús murió, ella estaba allí. Aún los mismos apóstoles no estuvieron allí, pero ella sí. Ella fue la misma que derramó del perfume de nardo puro de gran costo y lo ungió por adelantado antes de morir. Ella conocía a su hombre. Sí, no podemos decir que Jesús era su esposo porque Jesús no se casó, sería una quizás blasfemia o por lo menos un error, pero ella lo trataba así. A él adoraba, a él amaba, a él apoyaba. Sobre él derramó todo ese perfume, todo ese aceite. Y la gente, aún los mismos discípulos dijeron: ¡qué desperdicio! ¿Por qué se desperdicia todo ese dinero? Pero Jesús dijo: os digo que donde quiera que se predique este evangelio, se contará lo que ella ha hecho. Y con eso le cayó la boca a sus discípulos y a todos. Ese es el papel de una mujer. Poder desperdiciar. Para el mundo es un desperdicio, ¿verdad? Que la mujer, no, ¿y por qué no? ¿Por qué no sale a trabajar? ¿O por qué no sale a ser predicadora y a dar estudios bíblicos? Bueno, mira, Jesús va a callarte la boca mostrando lo que debe ser y hacer una mujer. Hermana, apoya a tu esposo y tus hijos lo verán y van a querer seguirlo.
Destruye a tu esposo y tus hijos lo verán y van a querer destruirlo. Es lo mismo con cualquier autoridad, se manifiesta una y otra vez. Muchas veces, tristemente, las mujeres escuchan a cualquier otra persona menos a su esposo. Van y le piden consejo a todos menos al esposo. Y luego, si el esposo es incrédulo, la esposa va a la iglesia y quiere el consejo de la iglesia y del pastor. Pero mira, si en vez de hacer eso, fueras con tu esposo, aún el incrédulo, y recibieras consejo de él, te asombrarías cómo las escamas caerían de sus ojos. Escucharía él un poquito de esa voz del Espíritu Santo moviéndose en la faz del abismo de su corazón frente a él. Sí, esa luz se abriría frente a sus ojos, porque no estaría cubierta por una religiosa hipócrita, por una mujer que se cree santa porque va a la iglesia, porque se pone un velo y obedece a su pastor. Su esposo no ve nada más que muerte y solamente una religión más falsa como todas. Pero si en vez de eso vas con tu marido incrédulo y le permites ser el hombre de la casa y tú eres su mujer, eso le va a hablar al corazón. El Espíritu de Dios se va a mover en su corazón y no vas a necesitar predicarle ni que le caiga un rayo, porque va a estar allí. Eso es lo que da a entender Primera de Pedro. Que él no va a ser ganado por tus ideales o ideas fabulosas sobre cómo puedes explicar la Escritura. Él está buscando algo muchísimo de más valor que eso. Un espíritu afable, manso y apacible, que se ponga detrás de él como si él fuera una roca y que confíe en él. Porque después de todo, para eso lo creó Dios y para eso la creó Dios. ¿No es eso algo grande? Que podamos regresar al estado original. Jesús, el segundo Adán, vivió la vida para la cual Dios creó al hombre. A veces convertimos el cristianismo en una cosa súper religiosa y súper espiritual, pero lo único que Dios quiere es que seamos aquello para lo cual nos creó que fuéramos. Lo único de que Dios quiere de ti, hermana, es que seas aquello para lo cual te creó. Si no vas a practicar tu Biblia, mejor ciérrala. Deja de predicar. Sé lo que Dios quiere que seas. Ponte detrás de tu esposo y sé lo que Eva no fue. Sé su ayuda, sé su roca y déjalo que él sea el Adán que Dios lo creó para que fuera. Jesús vino a restaurar todas las cosas y es así de sencillo. Y mira, si perdemos esto, si no practicamos esto, no me importa qué clase de experiencias te hayan sucedido. Estás llena de mentiras y de hipocresía. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. El hermano David pregunta si hay comentarios. Y el mismo hermano David dice, bueno, un comentario respecto a algo de lo que se predicó, y dice, un dicho que tengo es, Satanás te hace sentir, pero Dios te hace real. Satanás usa los sentimientos para atrapar a la gente y le da sentimientos a la gente. A veces Satanás puede dar los sentimientos más elevados, pero el problema es que cuando le abres la puerta a eso, le estás abriendo la puerta a una voz falsa. Dios te hace real. El hermano Marcos dice, bueno, a mí me impresionó el pensamiento de que Jesús en el desierto ayunando, pensaríamos todos que se hubiera encontrado con Dios y en vez de eso se encontró con Satanás. Mucha gente veo que trata de impresionar con cuánto ayunan y a través de su ayuno buscan un tipo de dirección de Dios y a veces reciben algo. Recuerdo un pastor en Tehuacán, México, que me visitaba. Era un hombre alto con una barba negra. Me contó cómo empezó su iglesia y estaba creciendo. Pero al mirar todos los problemas a su alrededor en las iglesias evangélicas, empezó a sentir codicia por sus supuestas raíces hebreas. Empezó a desear este movimiento mesiánico. Y me contó a detalle cómo ayunó por muchos días, no recuerdo cuántos. Y lo único que tenía era un pequeño vaso de agua. Y estuvo sudando y llorando.
y finalmente oyó esta voz que le decía: comienza una iglesia mesiánica. Pero nunca consideró que quizás esa voz que pudo haber oído era la del mismo enemigo. Su iglesia respondió tal como David dijo hoy, convirtiéndolo en un dios. Y aunque las mujeres en su iglesia usan velos, no para obedecer 1 Corintios 11 o las enseñanzas apostólicas, sino por causa del Antiguo Testamento y de seguir la tradición hebrea, pero aunque las mujeres usan velos, están fuera de su lugar, saben más que su esposo y no lo obedecen, todo por seguir las tradiciones de los hombres. El hermano Kevin dice: mi experiencia es que tuve que renunciar a mi experiencia para poder ser verdadero. Gracias a Dios que hubo un deseo por la verdad más allá de lo que yo sentía, porque no encajaba ni con lo que Dios ni con lo que otros decían de cómo debería ser la experiencia. Muchas veces la experiencia en sí misma es un Dios. Finalmente llegué al punto de decir: Dios, voy a hacer lo que tú me digas que haga. Allí encontraré reposo. Y ni siquiera estaba buscando reposo, pero gloria a Dios. El hermano David dice: bueno, amén a todo esto, que el Señor les bendiga. Hermanas, si tienen algo que compartir, háganlo. Con su esposo, con su papá, con quien sea su cabeza en casa. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.